A Dios, bienvenidos. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Vamos a ver. Permítanme. A ver, déjenme. Ya estamos aquí en el, pero quiero verlo acá para monitorearlo. Un ratito. Bienvenidos todos. Gracias por estar ahí. Es una bendición poder bendecir y servir al cuerpo de Cristo. Estaba con un fuerte resfriado, con tos y todos los malestares propios de una gripe, pero ya estamos ya recuperados, aleluya, para bendecir al cuerpo de Cristo, para edificar, gloria a Dios, y gracias por estar ahí, hermanos, hermanas, qué bendición, gloria a Dios, permítanme, amén, amén. Amén, gloria a Dios. Gracias, Señor. Gloria a Dios. Gracias, Señor. Amén. Muy bien. Vamos a estar hoy viendo cómo debemos relacionarnos en esto que estamos tocando, que es el amor fraternal. Cómo debemos nosotros como hermanos en Cristo relacionarnos. Según segunda de Corintios 5, dice la Biblia en el versículo 18-19, dice que de aquí en adelante a nadie conocemos según la carne, sino según es en Cristo, dice la palabra. Entonces nuestra relación unos con los otros debe ser basados en el amor, en la gracia y reconociendo y honrando el don del otro. Permítame repetir eso. La relación sana los unos para con los otros debe ser de honra mutua, debe ser de honra mutua. Esto significa que debemos reconocer, debemos honrar y reconocer el don en el otro, el don en el otro. Y nuestra relación debe estar basada en esa gracia que Dios ha depositado en el otro o la otra, ¿no? O sea, estamos hablando de el prójimo, el hermano en Cristo. Es decir, no, nuestra relación debe estar basada en nuestros defectos, en nuestras fallas, en nuestros errores. No debemos estar mirando los errores de nuestros hermanos, sino debemos estar reconociendo en el otro sus dones, sus habilidades, sus gracias, las gracias que Dios ha depositado, y basado en ello debemos relacionarnos. Uno de los grandes desafíos y a la vez una de las más sublimes oportunidades de crecimiento espiritual es aprender a relacionarnos con nuestros hermanos en la fe, reconociendo y honrando la obra de Dios en ellos. Todos tenemos debilidades, todos tenemos flaquezas, todos tenemos defectos. No hay ninguno de nosotros que sea perfecto. Todos tenemos fallas y errores, todos. Y como todos tenemos eso, nuestras relaciones no deben ser basadas en ellas, en estas cosas, sino reconociendo y honrando la obra de Dios en ellos, los dones, las gracias que Dios ha depositado en cada uno. Porque la comunión cristiana, hermanos, no es una mera amistad humana, sino un misterio divino. Cristo nos ha unido como un solo cuerpo, donde cada miembro recibe dones, gracias y funciones que provienen del mismo Espíritu Santo, aleluya, del mismo Espíritu Santo. Hace unos días estuve predicando en una iglesia local allá por San Gabriel
allá arribita en el monte, en el cerro arriba, y era la primera vez que yo visitaba esa comunidad, esa iglesia local. Me presentaron al pastor, el pastor me presentó a su hija que colabora con él, a su hijo que colabora con él, a su esposa que colabora con él, a los hermanos, y nos dimos la mano, compartimos, nos amamos, nos bendecimos, y cuando terminó todo y estábamos haciendo el ágape para comer y compartir unos con otros, nos decíamos unos a los otros, nos tratábamos como si nos conociéramos de toda la vida, como si fuera una relación de años la que hubiésemos tenido entre nosotros. Era maravilloso ver cómo el amor de Dios fluía entre nosotros sin desconfianza, sin recelo, con una transparencia, una entrega. Aleluya, era el Espíritu de Dios mostrando que estas relaciones no son humanas, son sobrenaturales, son divinas, son celestiales, son espirituales. ¿Por qué? Porque Cristo mismo nos ha unido como un solo cuerpo, donde cada miembro recibe dones, gracias y funciones que provienen del mismo Espíritu Santo. Aleluya. Entonces, el apóstol Pablo nos exhorta con claridad: sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándoos unos a otros, como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. Ahí está, en Efesios 4:32. Esto implica más que tolerancia, implica ver a cada hermano, no solo a una persona con defectos y limitaciones, sino también a un hijo amado de Dios en quien su gracia se manifiesta de maneras únicas. Entonces nosotros tenemos que aprender a reconocer el don divino en los demás. En lugar de estar en la actitud de ver cuáles son sus fallas, en qué punto se equivoca, es más bien ejercer discernimiento espiritual para reconocer en los demás ese don divino, esa gracia que Dios ha depositado en ellos y honrar ese don. El Señor, hermanos, a propósito, ha querido que su iglesia sea diversa. Esto lo ha hecho a propósito. Y Él ha repartido a cada uno según su voluntad, dice la palabra de Dios. 1 Corintios 12:7 dice, pero a cada uno les da la manifestación del Espíritu para provecho. Usted no tiene que estar envidiando a nadie, usted no tiene que estar queriendo ser como el otro, usted tiene que dar de la gracia que Dios ha depositado en usted y recibir de la gracia que Dios ha depositado en el otro, que a cada uno les da la manifestación del Espíritu para provecho. Debemos poder, aleluya, honrar a nuestros hermanos, porque honrar a nuestros hermanos significa alegrarnos por los dones que han recibido, sin envidia, sin competencia, entendiendo que esos dones edifican al mismo cuerpo del que somos parte. Escuche, cuando deshonramos el don de nuestros hermanos, estamos deshonrando indirectamente al Dios que le ha dado ese don. Repito, cuando deshonramos el don de nuestros hermanos, deshonramos indirectamente al Dios que le dio ese don. Ahora, nosotros tenemos que entender, hermanos, que la honra es un mandato divino y es un reflejo del amor. La honra, el honrarnos unos a otros, es un mandato divino y es un reflejo del amor hacia el otro. Es decir, honrar al hermano no es opcional. Honrar al hermano no es opcional. Es una expresión del amor fraternal que Dios nos enseñó. Repito, es una expresión del amor fraternal que Dios nos enseñó. Miren lo que dice Romanos 12:10. Amaos los unos a los otros con amor fraternal. En cuanto a honra, prefiriendo los unos a los otros. Ahí está.
en cuanto a honra, prefiriéndoos los unos a los otros. Miren, en una cultura donde el individualismo y la crítica son la norma, la iglesia debe ser contracultural. Debe manifestar un ambiente donde los creyentes prefieren honrarse antes que ser honrados. Prefieren honrar al otro antes que ser honrados. Reconocer antes que ser reconocidos. Aleluya. Corremos el peligro, hermanos, si no tomamos cuidado de este mandato, de esto que Dios quiere de parte de nosotros, en caer en la indiferencia y la crítica. Eso es peligroso. Caer en la indiferencia o la crítica. Miren, cuando ignoramos la gracia que hay en otros, caemos en el error de mirarlo solo por sus faltas y olvidamos que todos somos obra de Dios en proceso, todos. Somos vasos de barro, un tesoro dentro, dice 2 Corintios 4:7. Así que la crítica constante destruye la unidad. Pero la honra genuina fortalece los lazos del cuerpo. Y esto debe ser, hermanos, una práctica diaria. Esto debe ser una práctica diaria. Es curioso, me he dado cuenta que a veces nosotros somos, como pastores, colegas conmigo, a veces los hermanos se bromean, se dicen cosas y indirectamente se deshonran a través de cosas que van diciendo los unos de los otros o los unos hacia los otros. Y de repente cuando estamos en un púlpito para compartir, nos presentamos, ahí recién nos valoramos, nos honramos y decimos el hermano es un pastor, un hombre de Dios y no debe ser así. Esa honra que manifestamos cuando presentamos a un hermano frente a los demás en el púlpito, debe ser esa honra común entre nosotros cuando comemos, cuando nos reunimos, cuando conversamos. O sea, esa honra debe ser continua, diaria, continua. Honrar y reconocer a los hermanos no es un sentimiento pasivo, es una actividad activa, es una actitud activa que se va a manifestar en nuestras palabras, animando y edificando al otro, se va a manifestar en nuestras oraciones, intercediendo por sus vidas y ministerios, se va a manifestar en nuestras acciones, sirviéndolos con humildad. Aleluya, es extraordinario que nosotros podamos reconocer al otro. Es reconocer, no estar buscando reconocimiento, sino reconocer. Dios honra a los que le honran, hermanos. Y cuando honramos a nuestros hermanos, alabado sea Dios, también cosechamos honra porque estamos sembrando honra. Recuerden, hermanos, que Cristo es nuestro modelo perfecto. Fíjense que nuestro Señor, siendo el Hijo de Dios, honró a sus discípulos. ¿Cómo los honró? Les lavó los pies. Les lavó los pies. Los llamó amigos. Y les confió su obra. ¡Wow! Miren, hermanos, si el Maestro, nuestro Señor, nuestro Salvador, honró así a los suyos, ¿cuánto más debemos nosotros, somos siervos, hacerlo los unos a los otros? Miren, dice en el libro de Romanos 12:10, amaos los unos a los otros con amor fraternal, en cuanto a honra, prefiriéndoos los unos a los otros, dice. Entonces, esto significa, hermanos, que hay que tener presente que la vida cristiana no se vive en soledad, sino en comunidad. La vida cristiana no se vive en soledad, sino en comunidad. Significa tener presente que Dios ha repartido dones y gracias a cada uno para edificación mutua. Dios, ha repartido. Hay una multiforme gracia de Dios operando en el cuerpo de Cristo. Dios ha repartido dones y gracias a cada uno para edificación mutua. Hay que tener presente que honrar a los hermanos es un mandato bíblico.
y un reflejo del amor cristiano. Entonces, hay algunas cosas prácticas que podemos nosotros tomar en cuenta y adoptar. Número uno, debemos aprender a reconocer el don divino en los demás. Debemos aprender a reconocer el don divino en los demás. Miren, 1 Corintios 12:7 dice, pero a cada uno les da la manifestación del Espíritu para provecho, o sea, ha sido Dios quien ha dado. Entonces, en este versículo, 1 Corintios 12:7, se enfatiza que cada creyente recibe un don espiritual, específico del Espíritu Santo, aleluya, no para beneficio propio, sino para el bien de la iglesia, para el bien común de la iglesia. En otras palabras, los dones espirituales son dados para edificar y servir a la comunidad de fe, no para ser usados de manera egoísta. Vamos, no para ser usados de manera egoísta. O sea, cada creyente ha recibido una manifestación del Espíritu para beneficio común, para beneficio común. Ver a los hermanos con ojos espirituales nos permite valorar lo que Dios ha puesto en ellos. Es honrar el don en otro. Al honrar el don en otro es honrar al Dios que le dio ese don. Número 2. Recordar que la honra es un mandato y expresión de amor. Romanos 12:10. Amaos los unos a los otros con amor fraternal en cuanto a honra, prefiriendo los unos a los otros. Esta escritura enfatiza la importancia del amor fraternal y la humildad. El amor fraternal y la humildad, sugiriendo que los creyentes deben mostrarse un cariño sincero y considerarse mutuamente superiores en honor y respeto. Dice la Biblia que debemos mirar a los demás como a superiores a nosotros mismos. Debemos honrar, reconocer, valorar al otro y respetar. Entonces, tener presente que la honra no es opcional, ¿eh? Es una señal de amor genuino. Preferir al otro es honra, ¿no? Y nos guarda de la envidia y la competencia carnal. La iglesia debe ser un ejemplo de una cultura de honra y respeto mutuo. La iglesia debe ser un ejemplo de una cultura de honra y respeto mutuo. Si no hacemos esto, corremos el riesgo de caer en la indiferencia y la crítica. ¿Recuerdan 2 Corintios 4:7? Pero tenemos este tesoro en vasos de barro para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros. Entonces, esta escritura habla de la fragilidad de los seres humanos comparados con vasos de barro y de cómo Dios ha depositado en ellos un tesoro que se refiere al evangelio, a la gracia, a la gloria de Dios. Para que quede claro que el poder para llevar a cabo esta obra proviene de Dios y no de nuestra propia capacidad humana. O sea, no hay razón para el orgullo, no hay razón para sentirnos engreídos, vanagloriosos. Es la gracia de Dios la que nos ha alcanzado y Dios nos ha otorgado en esa gracia dones, habilidades, cualidades, características de bendición para otros. Cada uno, dice 1 Pedro 4:10, cada uno conforme al don que ha recibido, ministro a los otros como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. Entonces, todos somos vasos de barro con un tesoro dentro. Aleluya. Enfocarse solo en las faltas del hermano va a debilitar la unidad. La crítica constante destruye, la honra fortalece. Ahora, esto no debe ser algo eventual, debe ser habitual. Esta práctica de honrarnos unos a otros no debe ser eventual, debe ser habitual. Debe ser una práctica diaria. Aleluya, debe ser una práctica diaria. Debemos reconocernos los unos a los otros. Efesios 4:32 dice, antes sed benignos unos con otros. Aleluya. Antes sed benignos unos con otros. Misericordiosos. Perdonándoos unos a otros como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. En otras palabras, la Biblia nos anima a ser amables. La Biblia nos anima a ser amables, compasivos,
y a perdonar a los demás, siguiendo el ejemplo de cómo Dios nos ha perdonado en Cristo. Entonces, esto significa, hermanos, que la honra se demuestra activamente. La honra se demuestra activamente, con palabras que edifican y animan, con oraciones que interceden por su vida y ministerio, con actos de servicio humilde y desinteresado. Cada día es una oportunidad para reconocer y valorar a los demás. Hay que tener presente, hermanos, que el modelo perfecto es Cristo. Nuestro modelo perfecto es Cristo. Juan 13, 14 al 15 dice, pues si yo, el Señor y el Maestro, he lavado vuestros pies, vosotros también debéis lavaros los pies los unos a los otros. Porque ejemplo os he dado para que así como yo os he hecho, vosotros también hagáis. Hermanos, esto nos habla sobre el ejemplo de humildad y servicio que Jesús dio a sus discípulos al lavarle los pies. Aleluya, aleluya. Aquí el Señor les insta que se laven los pies unos a otros como muestra de amor y servicio siguiendo su ejemplo. Hermano, Jesús honró a sus discípulos lavándoles los pies. Los llamó amigos y les confió su obra. Miren, si el maestro honró a los suyos, nosotros también debemos hacerlo entre nosotros, hermanos. Miren, Romanos 15:7 dice, por tanto, aceptaos los unos a los otros como también Cristo nos aceptó para gloria de Dios. En este versículo, Pablo, el apóstol, insta a los cristianos a aceptarse mutuamente, a pesar de nuestras diferencias, denominaciones, grupos que tengamos entre las iglesias. Amén. Pero debemos aceptarnos mutuamente, tal como Cristo nos ha aceptado o los ha aceptado a ellos. Gloria a Dios. Esta aceptación mutua es para la gloria de Dios. Esta aceptación mutua es para la gloria de Dios, hermanos. ¿Por qué? Porque Cristo nos recibió para la gloria de Dios. Así también debemos recibirnos y honrarnos unos a otros para esa gloria, la gloria de Dios. Hermanos, la iglesia florece cuando cada miembro se siente valorado y amado. Repito, la iglesia florece cuando cada miembro se sienta valorado y amado. Todos tenemos problemas, todos tenemos crisis, todos tenemos dificultades, todos somos falibles, todos tenemos defectos, pero Dios nos enseña a amarnos, a aceptarnos y a honrarnos mutuamente, a mirarnos en Cristo, pues. Aleluya, a mirarnos en Cristo. Gloria a Dios. Sí, a veces hay hermanos pues difíciles, pero ahí está la palabra de Dios, soportándoos unos a otros en amor. De la manera que Cristo os perdonó, perdonaos también los unos a los otros. Nuestras relaciones, hermanos, son un testimonio vivo al mundo de la gracia y la gloria de Dios. La gracia y la gloria de Dios. Escucha, hermano, como hijos de Dios, estamos llamados a vivir en una comunidad de honra y reconocimiento mutuo. Déjeme repetir eso. Como hijos de Dios, estamos llamados a vivir en una comunidad de honra y reconocimiento mutuo. Amén. Reconociéndonos los unos a los otros, bendiciendo, honrándonos, abrazándonos, bendiciéndonos mutuamente. La iglesia florece cuando cada miembro se siente valorado, reconocido y amado por los demás. Recordemos siempre, hermanos, los dones y la gracia que vemos en nuestros hermanos no son mérito propio, sino una manifestación de la abundante bondad de nuestro Padre Celestial.
Recuerda, ten presente Romanos 15:7. Así que recibíos los unos a los otros, como también Cristo nos recibió para gloria de Dios. Que nuestras relaciones reflejen esa gloria, honrando y reconociendo lo que Dios ha depositado en cada hermano para edificación de su iglesia y testimonio al mundo, amados. Dios quiere que valoremos y edifiquemos, aleluya, nuestras relaciones en amor y en gracia. Mire, hermano, vivimos tiempos donde la fragmentación, la polarización y la indiferencia parecen dominar todos los ámbitos de la vida humana. Desde los círculos sociales hasta las comunidades religiosas, la unidad se ve amenazada por la exaltación del ego, el individualismo y la competencia desmedida. No obstante, en medio de este panorama, la palabra de Dios nos ofrece una visión gloriosa y contracultural, la de la iglesia como un solo cuerpo, vivo, santo y ordenado por Dios, en el cual cada creyente es un miembro irreemplazable. Aleluya. Entonces es importante que aprendamos a amarnos, a orar unos por otros, a valorarnos. Hermanos, la Biblia es rica en imágenes para describir la realidad de la iglesia. Un rebaño guiado por el buen pastor, un edificio edificado sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, una vid con ramas que dependen de la savia de Cristo, pero una de las imágenes más poderosas y profundamente espirituales es la del cuerpo. Un cuerpo es una unidad orgánica, no es una colección de partes, sino una estructura viva e interconectada, en la que cada miembro tiene una función precisa. Esta imagen, hermanos, no es una simple ilustración de convivencia, es una revelación teológica profunda. Pablo nos muestra que la iglesia como cuerpo no solo refleja unidad, sino también propósito, dependencia mutua, complementariedad y amor. Aleluya. 1 Corintios 12, Pablo responde a una comunidad fragmentada, llena de tensiones por dones, posiciones y aparentes jerarquías espirituales. En lugar de alimentar esa lógica humana, Pablo eleva la visión. Vosotros, pues, sois el cuerpo de Cristo y miembros cada uno en particular. Eso está en 1 Corintios 12, 27. En otras palabras, nadie es todo, pero todos somos parte del todo en Cristo. Nadie es todo, pero todos somos parte del todo en Cristo. Esto es importante, porque necesitamos preparar nuestros corazones para que podamos aprender y entrar en estas profundidades de gracia. Aleluya. Y poder entender el gozo en la unidad, en la convivencia, en el amor mutuo. Recordando, hermanos, que este es el diseño soberano de Dios. ¿eh? Este es el diseño soberano de Dios. ¿No dice en 1 Corintios 12, 18? Mas ahora Dios ha colocado los miembros, cada uno de ellos, en el cuerpo como Él quiso. Como Él quiso. 1 Corintios 12, 18. Mas ahora Dios ha colocado los miembros, cada uno de ellos, en el cuerpo como Él quiso. O sea, Dios me ha colocado a mí en el cuerpo como Él quiso. Dios lo ha colocado a usted como Él quiso. Dios ha colocado al otro como Él quiso. Dios ha colocado a cada uno como Él quiso, porque Él es soberano. O sea, esta primera afirmación del apóstol es profundamente confrontadora para una cultura que exalta la autonomía personal. No somos quienes decidimos dónde entrar, dónde estar, ni qué función cumplir en el cuerpo de Cristo. Es Dios quien coloca a cada miembro y lo hace como Él quiso. Este acto de colocar no es aleatorio ni accidental, es soberano, intencional, amoroso.
Recuerda, hermano, el dedo más pequeño hasta el corazón que palpita en lo profundo del pecho, cada parte del cuerpo humano ha sido diseñado con sabiduría. Así también, cada miembro de la iglesia ha sido creado, salvado y situado en el cuerpo con un propósito eterno. No estamos donde estamos por casualidad. La comunidad en la que servimos, la función que realizamos, la gracia que nos ha sido dada, todo es resultado del deseo soberano del Dios que nos formó. Pastor que predica, la hermana que intercede, el joven que sirve en silencio, la anciana que consuela, todos han sido colocados por el mismo creador. Esto nos libera, hermano, de toda envidia espiritual o de una falsa humildad. Estos son extremos. Olvida lo esencial. Es Dios quien haya terminado dónde y cómo debemos estar. Así que resistir ese lugar es resistir su voluntad. Aceptarlo con gozo es honrar su sabiduría. Porque Dios no solo nos salva, también nos integra, nos injerta en su cuerpo. No nos deja como miembros aislados, sino que nos conecta con los demás para que nuestra vida cobre sentido en comunión. La iglesia no es una red de talentos dispersos, sino un organismo vivo donde cada parte encaja perfectamente en su lugar. Aleluya. Y ese lugar ha sido dado. Hermana o hermana, hermano, hermana, ese lugar es santo. No porque tú lo merezcas, sino porque Dios así lo ha querido. Debemos nosotros aceptarnos mutuamente y bendecirnos mutuamente. Hay una gran belleza en la diversidad en la iglesia. 1 Corintios 12, 19 y 20 dice, porque si todos fuéramos un solo miembro, ¿dónde estaría el cuerpo? Pero ahora son muchos los miembros, pero el cuerpo es uno solo. Una de las maravillas más asombrosas del cuerpo humano es su diversidad funcional. Cada miembro es distinto, pero todos trabajan en una perfecta unidad. El ojo no hace lo que hace la mano, ni el corazón realiza la tarea del estómago, pero todos cooperan para sostener la vida. De la misma manera, en la iglesia de Cristo, cada creyente ha sido dotado con un carácter, un don y una función particular. Y en esta diversidad, Dios ha manifestado su sabiduría y belleza. Aleluya. El apóstol Pablo plantea una pregunta que parece retórica, pero encierra una gran verdad. Si todos fueran un solo miembro, ¿dónde estaría el cuerpo? Si la iglesia estuviera compuesta solo de predicadores, ¿quién sostendría el servicio silencioso del cuidado? Si todos fueran maestros, ¿quién cantaría con libertad los signos? Si todos fueran manos, ¿dónde estaría la visión del ojo, la sensibilidad del oído o el sostén del pie? Dios ha hecho a cada persona diferente. Y esas diferencias no son defectos, no son defectos, sino deliberados actos del diseño divino. Recuerda eso, deliberados actos del diseño divino. En un mundo que busca homogenizar a las personas bajo moldes culturales, económicos o religiosos, la iglesia brilla cuando celebra su diversidad en Cristo. No se trata de diversidad caótica, sino de unidad en la variedad. Todos distintos, pero todos en uno. Todos diferentes, pero todos en Cristo. Unidad, hermanos, no es uniformidad. La verdadera unidad no consiste en que todos piensen igual, se vistan igual o se expresen igual, sino en que todos estén unidos por el mismo espíritu, guiados por el mismo Señor y conectados al mismo cuerpo. La uniformidad impuesta sofoca la gracia. La diversidad guiada por el Espíritu glorifica a Dios. Por eso Pablo no niega las diferencias en la iglesia, sino que las afirma como una bendición.
El cuerpo necesita variedad para funcionar. De igual modo, la iglesia necesita distintas voces, edades, culturas, estilos y capacidades, porque cada uno refleja algo del carácter de Dios. La anciana que ora fielmente en su casa, el niño que canta con gozo, el joven que evangeliza con pasión, el padre que lidera con integridad, todos en su diversidad dan forma al rostro de Cristo en el mundo. Tenemos un reto. Debemos aprender a convivir en la diferencia. Ese es el reto. Debemos aprender a convivir en la diferencia. Aceptar la diversidad no es siempre cómodo. Las diferencias pueden generar roces, desacuerdos y tensiones, pero es justamente en ese contexto donde el amor cristiano, la paciencia, la gracia y el perdón se hacen visibles. ¿No hay virtud en amar a los que son iguales a nosotros? El Evangelio nos llama a amar a los que son distintos y ver en ellos la imagen de Cristo. Una iglesia homogénea es ser eficiente, pero no necesariamente gloriosa. Una iglesia diversa, donde los miembros se valoran, se complementan y se enriquecen mutuamente, es una iglesia madura y verdaderamente viva. La diversidad en la iglesia no solo es deseable, es necesaria. Sin ella el cuerpo sería deforme, incapaz de cumplir su misión en el mundo. Por eso, si Dios ha hecho a los miembros diferentes, nosotros no tenemos derecho a forzar una semejanza artificial. El amor no elimina las diferencias, la dignifica. El amor no elimina la diferencia, la dignifica. Aleluya. Hermanos, nos necesitamos los unos a los otros. Miren lo que dice 1 Corintios 12:21. Ni el ojo puede decir a la mano, no te necesito, ni tampoco la cabeza a los pies. No tengo necesidad de vosotros. Miren, en un mundo donde la gente exalta la autosuficiencia, el apóstol Pablo nos recuerda una verdad esencial del cuerpo de Cristo. Nadie puede caminar en aislamiento espiritual sin debilitar al conjunto. La iglesia no es un conjunto de individuos independientes, sino un cuerpo interdependiente, donde cada miembro necesita a los otros para cumplir su propósito. El problema de la autosuficiencia no es solo una actitud, es una distorsión del diseño divino. El ojo es importante, no puede ejecutar lo que ve si la mano no actúa. La cabeza es esencial, pero sin los pies no puede desplazarse ni alcanzar su destino. Cada parte tiene límites y esos límites nos recuerdan que fuimos creados para depender los unos de los otros, para depender los unos de los otros. Hay que tener cuidado porque el orgullo aísla, el orgullo aísla. Cuando una parte del cuerpo dice, no te necesito, se lo dice a otro, parte del cuerpo, no te necesito. Está cayendo en un error espiritual profundo, el orgullo. Este orgullo puede disfrazarse de autosuficiencia o de falsa espiritualidad. Hay quienes piensan que por conocer más, por tener un don visible o por ocupar una posición de liderazgo, pueden prescindir del resto. Pero el cuerpo no funciona así, hermanos. El apóstol no está haciendo una sugerencia diplomática, está afirmando una ley espiritual. No puedes crecer solo. No puedes edificar sin edificar a otros. No puedes avanzar sin caminar junto a los que Dios ha puesto en tu vida. El orgullo te aísla, pero el Espíritu Santo te conecta. Hay que ser humildes. Hay que reconocer nuestras propias limitaciones. Nos necesitamos unos a otros. Reconocer que necesitamos a los demás no es una señal de debilidad, sino de madurez. Cristiano maduro no es aquel que lo puede todo solo, sino aquel que reconoce el valor y la gracia de sus hermanos. Es en la comunidad donde el carácter de Cristo se forma.
Es en la interdependencia donde el amor se vuelve concreto. Los dones que Dios ha repartido no fueron dados para alimentar el ego, sino para edificar el cuerpo. Tu don no es para ti y los dones de otros no son para ellos, ni son un lujo, son una necesidad. El pastor necesita a los intercesores. El maestro necesita al servidor. El evangelista necesita al consolador. Así como la sangre necesita del corazón y los pulmones del aire, el cuerpo necesita de sí mismo. Cada miembro del cuerpo de Cristo tiene algo que dar y algo que recibir. Este flujo de amor, servicio, palabra, consuelo, enseñanza y ayuda mutua es lo que mantiene vivo al cuerpo espiritual de la iglesia. No se trata de dependencia emocional, sino de una dependencia santa, aquella que nace del amor de Dios y nos une por el Espíritu. Una iglesia sana es aquella donde todos se reconocen mutuamente como necesarios, donde el ojo valora a la mano, la cabeza honra a los pies y cada parte cumple su función con gozo, sabiendo que el todo es más importante que la parte. No caigamos en la trampa de pensar que no necesitamos a otros para nuestro crecimiento espiritual. Necesitamos honrarnos unos a otros, reconociendo que nuestra vida ha sido un instrumento de Dios en la vida del otro y la vida del otro en nuestra propia vida. Señor, líbranos del orgullo que nos aísla y del engaño de la autosuficiencia. Ayúdanos a ver el valor de nuestros hermanos y a reconocer que no podemos caminar solos. Enséñanos a depender de ti a través del cuerpo y a ser también de bendición para otros. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Muy bien, vamos a dejar ahí la enseñanza. Que Dios bendiga a nuestros hermanos allá en el Face. Qué bendición tenerlos ahí. Pastora Elsa Huerta de Zapata, Flor Cervantes, mujer de Dios. Te recuerdo, hermana, siempre con gratitud por el don y la gracia que ha depositado en ti. Estela Ríos, aleluya. Greta Mercado, profeta del Señor, mujer de Dios. Aleluya, gloria a Dios. Consuelo Pardo, amén. Paola, Mario Alegre de los Estados Unidos, Marta Virginia, Guillermo Roldán, gracias por estar ahí. Bendito sea Dios, hermanos, que Dios nos ayude. Vamos a despedirnos de nuestros hermanos allá en el Face. Una bendición tenerlos ahí. Gracias por acompañarnos. Que Dios los bendiga. Nos quedamos aquí con los alumnos en interno para comentar y preguntar si es necesario o dar un testimonio. Que Dios los bendiga a nuestros hermanos ahí en el Face. Bendiciones y un abrazo para todos. Nos vemos el próximo martes a las 10 de la mañana.